un poco vivimos la Argentina con mucha intensidad, entonces... Sí, y pasan muchas cosas todo el tiempo y es muy importante saber, más allá de los medios de comunicación, o por lo menos a nosotros nos resulta muy interesante saber, bueno, cómo impacta todo lo que nosotros contamos o no impacta de pronto, ¿no?, en el futuro votante. Sí, una de las tareas más difíciles de uno que intenta analizar la Argentina es correrse del microclima, correrse de los que medianamente opinan. Uno vive muy cercano a gente que ya opina igual que uno, parecido, o la contra, ¿no? Sí. El tipo que te impugna. Cuando uno se corre del microclima y habla con la gente, hace entrevistas o simplemente comenta lo que está pasando, las situaciones de mucha angustia. Yo diría más que de preocupación, angustia, porque uno puede estar preocupado del mundo, del cambio climático, pero uno cuando no tiene las herramientas para pagar las luz, te referís a la economía diaria, ¿no? La diaria, eso ¿no? Es lo La que gente tiene que achicarse, ya no puede ni siquiera ir por las segundas marcas. Eso genera mucha angustia, mucha intranquilidad y sobre todo qué va a pasar a futuro. No está claro el mensaje. Hoy el gobierno está poniéndolo de alguna forma una dicotomía: o aceptás el ajuste o estás con la corrupción. Está transfiriendo toda la cuestión de los cuadernos, de la declaración, ahora, Carlos, de los arrepentidos, en esa nueva dicotomía, que es muy complicada, ¿no? Y el soporte del gobierno lo tiene en los mayores de 65 años y de 25 años para abajo, ¿no? No, claro. Ahora, en la Argentina, como pasa en otros países, hay una ruptura generacional. Es decir, las personas de más de 60 años, por ejemplo, las que estaban menos de acuerdo con la ley de aborto, las que más soportan al gobierno, las que en general tienen una mirada más conservadora, y explica gran parte el triunfo electoral del gobierno en el 2015. Sí. Quizás algunos decían, bueno, aquellas discusiones entre Cristina y Scioli, alguna cuestión de la memoria de tiempos pasados, lo que fuera. Ahora, la gente de menos de 25 es como que empieza a funcionar con otra lógica, comprende el mundo de distinta manera, se vincula hasta con las noticias, hasta con la información de otra manera. Y me parece que ese cambio no aparece reflejado en la política. No hay esta diferencia etaria, ¿no? Me parece que la política, como vimos en la Cámara de Senadores, está habitada por este viejo mundo, por esta vieja perspectiva. Bueno, cuando hubo una opción más joven, sobre todo en el kirchnerismo, y me refiero puntualmente a la Cámpora, también fue muy combatida. Sí, por supuesto. Y ahí hablábamos de representantes, ¿no?, de un rango de edad de unos 30, 40 años. Sí, claro. Menos, mucho menos. Digamos, creo que la sociedad conservadora no quiere la juventud en la política. Ha quedado desde los 70, desde los años 70, ya hace mucho tiempo atrás, ha quedado como maldita, ¿no? Juventud y política es una combinación que no se puede permitir. Y yo creo que en definitiva la gran apuesta argentina tiene que hacer a una renovación de las generaciones políticas, una renovación también de las ideas políticas. Es un mundo completamente distinto del que vivimos nosotros, nuestra juventud, o nuestros padres o nuestros abuelos. Y me parece que esa es la gran apuesta, ¿no? La gran apuesta de la Argentina del futuro, ¿no? Uno vive todo el día al día, ¿no? La Argentina está prohibido planificar. Si vos decís, ¿por qué no planificamos? ¿Por qué no pensamos un proyecto de desarrollo? Sos estatista, sos socialista, sos populista, y lo cual no es verdad, ¿no? Porque las empresas todo el tiempo están
haciendo proyecciones, bueno, venta a 5 años, ingresos a 10 años, están permanentemente viéndose en el futuro. Y parece que la Argentina está prohibido hablar del futuro. Carlos, ¿cómo se ha modificado? Y sobre todo en estas últimas semanas. Hablabas de la economía, decías la economía parece ser siempre lo más importante, ¿no? Y el argentino creemos que vota por el bolsillo. Pero ¿cómo se ha modificado la intención de voto, imagen, como vos quieras traducirlo, o lo que quieras contarnos, del presidente de la Nación y de Cristina Fernández de Kirchner a partir de ahora, cuando la economía está, sí podríamos decir, bastante complicada, y en paralelo hay, bueno, una causa judicial como la de los cuadernos, que algunos creen tiene impacto sobre Cristina Fernández de Kirchner y otros aseguran que no? Sí, a ver, creo que, voy a decir una verdad de perogrullo, van a pasar tantas cosas en la Argentina, de acá hasta las PASO, que es imposible tener una previsión. Pero bueno, uno mira hoy y uno ve que los dos núcleos duros están consolidados como siempre, digamos. Hay un núcleo duro del kirchnerismo, muy centrado en Cristina, que el otro gran tema, no hay posibilidad de transferencia de votos, ni siquiera si fuera máximo. Son de Cristina, 25%. Con todo lo negativo que eso implica también, ¿no? Claro, con todo lo positivo y lo negativo. Después hablamos un segundo de Lula. Está pasando algo parecido en Brasil con Lula. Lula tiene una gran intención de voto, pero sin posibilidad de transferirlo y decir, si él dice, ahora va tal, corre el riesgo de ganar Bolsonaro, porque si esos votos no llegan y se dispersan en otros dirigentes. Ahora, hay un núcleo muy duro que sostiene a Macri. ¿Qué es macrista? ¿Qué es un núcleo que lo sostiene, lo avala? Es más, cree que algunas cuestiones es blando, creen que Cristina tiene que ir presa, están discutiendo el núcleo, el grupo de la mesa chica, están todo el día discutiendo si le conviene o no que vaya presa o no. Vos fíjate que algo que dinamita cualquier ilusión de una justicia independiente. Lo dijo el presidente también en la última entrevista, lo contamos. Hay argentinos que crea que la justicia es independiente, cree que la justicia sigue lo que dice Carlos, el sábado en tu artículo escribías lo siguiente: la estrategia del gobierno electoralmente, ¿cuál va a ser? Hoy, por ejemplo, a vos no te alcanza el sueldo por culpa no de la situación económica, sino por las coimas. Sí. Así va a jugar el gobierno. Ahí están haciendo un encadenamiento de sentidos, ¿no? Por las coimas, hubo déficit fiscal, como hubo déficit fiscal hay que hacer ajuste, y como hay que hacer ajuste no te alcanza la plata. Muy difícil de entender, pero ese es el intento que va a hacer el gobierno para explicar por qué no te alcanza la plata. Porque después hay que explicar el endeudamiento. Uno mira las cifras de endeudamiento y lo que hay que pagar de intereses en los próximos 2 años y no te alcanza a ajustarte el cinturón, realmente mejor esconderse. Ahora, pero qué perverso, ¿no? Sótano, esto de estar diciendo, no, hoy la situación económica está tan complicada, y ahora empezar a echarle la culpa a la causa de los cuadernos, que el que metió la mano debe ir preso. Eso no se discute. Por supuesto. Pero ¿por qué plantea esto el gobierno? Son dos cosas totalmente diferentes, pero juntarlas es lo que le hace al gobierno. Tapar sus propios problemas, no hablar de los aportantes truchos, no hablar de la situación económica, no hablar de la inflación. Es un gobierno que con alta tasa de inflación, una de las más altas de la década, prácticamente no se habla, no se explica, no hay políticas que apuesten a acuerdos de precio, no sé, negociarse con los formadores de precio. ¿Pero vos crees que para todo esto impacta en la gente? Porque más allá de lo que diga el gobierno, yo digo, el gobierno puede decir, no, cualquier cosa. El punto interesante acá es si el votante está receptivo, ¿no?, a esto que el gobierno dice, cuando en realidad le acaba de bajar su salario por una cuestión lógica, porque está devaluado y no le alcanza para pagar lo que tiene que pagar. Entonces... Claro, pero por eso te pongo que hay dos núcleos duros, que están el voto duro de Cristina y el voto duro del macrismo, que están consolidados en base... Ahora, ¿El resto? Esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo todos. ¿Qué pasa con el resto? El resto no está contenta con ninguna de las dos extremos. Es decir, los votos blandos, tantos del macrismo... Macri escala el voto, él tiene un 25% histórico, y lo escala al 35% y al 40%. Esos se le están yendo. Esos votos blandos se están yendo a este centro extraño, que hay también desencantado del kirchnerismo, gente que esperaba más de Cristina, lo que fuera.
Y no hay una tercera opción que aparezca con cierta solvencia, con capacidad de... Hoy leí un artículo, necesitamos un Macron, decía Carlos, un para usted politólogo. como analista político, ¿todo esto conduce a lo que está pasando en Comodoro Pi? ¿Conduce a una Cristina presa? Yo creo que la estrategia tiene que ver más con tratar de provocar el mayor daño posible. Es decir, desgastarla. Creo que el desgaste es desgastar un poco cada día, ¿no? Como para que quede... creo que la estrategia hoy es que ella visite Comodoro Pi 3 veces por semana. Que se ponga una cama en Comodoro Pi, pero sin estar presa. No hay hay quienes creen que sí tiene que estar presa. Digo, que le conviene al gobierno sacarla de la cancha política, pero los tiempos no le dan. Entonces puede provocar una cuestión como la de Lula, que está preso, está cerca del 36% de intención de voto. Faltan 2 meses para elecciones en Brasil. Sí. Lo van a invalidar pronto, porque tiene 2 sentencias. Todavía puede apelar, pero tiene 2 sentencias. Entonces me parece que el gobierno está con esa discusión permanente. Los datos que venían hace un mes más o menos, que Cristina le podía ganar un balotaje a Macri, eso fue un poco el detonante, y ahí donde se decide lanzar los cuadernos. Está claro que lo tenían desde antes, lo ha dicho el propio Macri, lo han dicho otros dirigentes políticos, y deciden jugarlos ahí para frenar la cuestión de los aportantes que estaban dañándole ya no tanto a María Eugenia Vidal, sino a todo el sistema, y después ir con una nueva... Y creo que la pregunta es, ¿sigue hasta diciembre los cuadernos? ¿Qué otras herramientas, qué otros elementos para copar las fronteras mediáticas tiene el gobierno? Creo que eso es lo que... Porque ya algunos analistas económicos dicen, bueno, no, el 2019 va a ser muy difícil, va a ser un año muy difícil, el primer semestre va a ser una profunda recesión. Bueno, hay que hablar de otra cosa. Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Carlos. Muy amable como siempre. Muy amable. Nos vamos a la pausa, la última, y después de la pausa tenemos sorpresa, me parece. ¿Hoy sí? Sí, no adelanto. No adelantemos. No adelanto. Bueno, no se vayan, ya venimos.